Buenos días estudiantes, ¿cómo les va? Les habla de nuevo su profesor Camilo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que es lo relacionado con los estabilizadores del humor. Es un tema bastante importante porque es un tema muy hablado, muy comentado, que tiene que ver con dos situaciones. Una con el aumento de medicamentos disponibles dentro del espectro de este grupo y en otra el hecho de estar diagnosticando con mayor frecuencia trastornos del espectro bipolar. El título tiene una pregunta: estabilizadores del humor, ¿qué estabilizan? ¿Y por qué he colocado esa pregunta en el título? Porque durante mucho tiempo los teóricos y los psiquiatras hemos hecho esta discusión. ¿Realmente este grupo de medicamentos están estabilizando el humor? ¿O cuál es el verdadero rol que cumplen estos medicamentos? Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con una crisis del espectro bipolar, sea tanto para el polo maníaco o para el polo depresivo, la idea de administrarle una medicación es que el paciente salga de esta crisis. Y adicionalmente que el paciente salga de esta crisis, que reduzca la probabilidad de tener recidivas. Entonces, en sí, la medicación lo que haría es sacar al paciente de la crisis, es atender la sintomatología del momento y evitar que esa sintomatología vuelva. Por tanto, no serían realmente medicamentos para lograr la eutimia, sino para enfrentar una crisis en un momento determinado de la evolución de la enfermedad del paciente. Entonces, por eso muchas personas hacen críticas al término de estabilizadores del humor, pero nosotros los vamos a seguir usando a fin de que ustedes sepan de qué tipo o de qué grupo de medicamentos estamos hablando. Entonces, ¿qué son los estabilizadores del humor o estabilizadores del ánimo? Son un grupo de medicamentos que se usan en psiquiatría para tratar tanto las alteraciones concernientes al polo maníaco como las alteraciones concernientes al polo depresivo. Sacar a ese paciente tanto de la crisis eh, maníaca como de la crisis depresiva y evitar o por lo menos prolongar en mucho tiempo la aparición de nuevas crisis, de nuevos episodios. Esta foto, como ustedes pueden ver, que es tomada del Estal, nos permite ver qué hacemos nosotros con un estabilizador en un paciente, por ejemplo, que tiene una crisis depresiva. Y como ustedes pueden ver, acá en la línea central que tenemos la eutimia, los medicamentos van a intentar que el paciente resuelva esta crisis en el polo inferior y se tienda a ir hacia la eutimia. Por el contrario, los pacientes que tienen crisis maníacas, como ustedes lo pueden ver acá en el polo superior, la idea de usar medicamentos estabilizadores con ellos es que el paciente pueda ir desde este polo superior hacia lograr la eutimia. En esos dos aspectos se trabaja con los estabilizadores del humor. Es decir, se trabaja tanto desde el polo inferior como desde el polo superior para lograr que el paciente llegue a esta meseta que sería la eutimia. Y recuerden, es importante lograr en el tiempo la reducción de los síntomas. Nosotros pretendemos que el paciente cada vez tenga menos recidivas y adicionalmente que el paciente tenga cada vez menos recaídas, que haya mejoría en la sintomatología del paciente para que no vuelva a presentar las crisis, evitar la persistencia de las crisis, porque recuerden que con cada crisis el paciente va teniendo deterioro y cada vez va a ser más difícil que el paciente pueda ir mejorando, se pueda ir, digamos, recuperando. Entonces, para hablar de los estabilizadores del humor, vamos a hablar de tres grupos. El primero, que no es un grupo sino un solo medicamento, es el carbonato de litio o el gluconato de litio, pero el que nosotros más usamos es el litio, el carbonato de litio. Por otro lado, vamos a ver los anticonvulsivantes. Después vamos a ver antipsicóticos atípicos que se usan como estabilizadores del ánimo.
Y por último, un grupo que es en general, digamos, coadyuvante, que son los medicamentos que ayudan a la ansiedad, que ayudan a regularizar el sueño en los pacientes con el diagnóstico del espectro bipolar. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros, por ejemplo, del litio? Ustedes se acordarán que el litio es un ion y que nosotros tenemos una particularidad con el litio, y es que aún no sabemos realmente cómo actúa. Dentro de la psiquiatría, el litio es un medicamento que se ha dejado de usar mucho, sobre todo por las nuevas generaciones de psiquiatras, en las cuales me incluyo, digamos, en parte por el desconocimiento del uso de la medicación, por el devenir de nuevos medicamentos. Por eso, por ejemplo, el litio es un medicamento muy barato, no es difícil de conseguir, y que adicionalmente requiere de un control riguroso por parte del profesional. ¿Qué sabemos nosotros del litio, o qué es lo que se ha podido descubrir hasta el momento del litio? Sabemos que, por ejemplo, el litio actúa sobre diferentes sitios, es decir, no tiene un solo lugar de acción, y que va a regularizar el proceso de transcripción, es decir, que el litio va a actuar sobre el proceso molecular de la transcripción de genes, es decir, está modificando la expresión génica, y que con ese proceso de expresión génica el litio va a actuar como estabilizador del humor. Por ejemplo, el litio actúa sobre una proteína muy importante, que es la proteína G, que está asociada a inositol monofosfato, y de esa manera va a regular la expresión de determinado grupo de genes, y al expresar, digamos, al regular la expresión de determinado grupo de genes, va a hacer que la respuesta de esos neurotransmisores, de esas neuronas que están cambiando su expresión génica, obviamente también cambie. Por tanto, nosotros vemos el efecto en el cambio de la sintomatología del paciente. ¿Qué indicaciones tiene el litio? El litio es una muy buena medicación. De hecho, pocas veces se ve respuesta como tan concreta a los síntomas maníacos, bien floridos, bien característicos, bien, por ejemplo, de la expansividad del paciente, de la hiperquinesia, a otros medicamentos diferentes al litio. Entonces, la primera indicación del litio es en pacientes con episodios maníacos, o con pacientes con episodios hipomaníacos, en pacientes que tengan ideación o plan suicidio. La primera indicación para reducir la ideación suicida en pacientes es el litio. Y también como agentes de refuerzo, por ejemplo, para depresiones, aunque esta indicación es ya menos específica. Quiere decir que el nivel de evidencia es menos fuerte que, por ejemplo, para la manía y para la hipomanía, pero se puede usar también como agente de refuerzo para pacientes con depresión tanto bipolar como unipolar. Y ustedes imaginarán que, por ejemplo, un paciente depresivo que tiene ideación de muerte, que tiene plan suicida, que ya lo ha organizado, un paciente que muy seguramente requerirá un antidepresivo, y también como coadyuvante para reducir esa ideación suicida, para reducir esa tendencia suicida, el litio sería la primera acción, la primera indicación, perdón. Ahora, este es el tema, ese es digamos, el monstruo que tenemos los clínicos cuando nos enfrentamos al litio, y es la presencia de los efectos adversos. Los primeros son, digamos, más transitorios, tienen que ver con la adaptación del cuerpo a la molécula, como los efectos gastrointestinales, las náuseas, el vómito, la presencia de diarreas, y la sedación. Por eso suele ser más indicado al principio en horas de la noche, para que el paciente no se sienta con el efecto de sedación durante el día. Otros más desagradables, como la presencia de acné, la presencia de alopecia o caída del cabello, la presencia de temblores, sobre todo cuando el paciente toma dosis muy altas de medicamentos, el aumento de peso, que son pacientes que van a empezar a tener riesgo cardiometabólico. Por eso es importante iniciar también
un esquema de nutrición adecuado, una rutina de ejercicios adecuada, o de entrenamiento físico o de terapia física. Y lo más complejo como la reducción de la función cognitiva, sobre todo en pacientes que toman de manera crónica el litio. Y acá viene el tema de los médicos, y es que la dosis efectiva está muy cercana a la de producir la presencia de efectos adversos. Entonces, como la dosis es tan cercana, hay que hacer una vigilancia muy continua del litio. Existe la prueba para medir dosaje de litio, o por lo menos de lo que el paciente el nivel de litio que el paciente ha tenido en las 12 horas previas al examen, que se llama litemia, cuyo nivel va entre 0,6 y 1,2 miliequivalentes por litro. La primera litemia se debe hacer un mes después de que el paciente comienza con el esquema. Generalmente es adecuado empezar con una dosis pequeña, por ejemplo, de 300 miligramos, porque la dosis suele ser entre 300 y 1200 miligramos, dependiendo del resultado de la litemia. Hay comprimidos de 300 miligramos y hay comprimidos de liberación prolongada de 450 miligramos. Entonces el psiquiatra que administra el litio tiene que estar pendiente, y el seguimiento debe ser riguroso con el litio para evitar toxicidad, porque el nivel terapéutico es muy cercano también al nivel tóxico. Entonces, para ir regulando la dosis, inicialmente el control debe ser mensual. Después de 6 meses se puede pasar a 2 meses o cada 3 meses, pero el paciente nunca debe pasar más de 4 a máximo 6 meses de no tener su control de la litemia. Entonces recordemos, las indicaciones del litio son, primero, para la manía o para la hipomanía; segundo, para la ideación suicida, ¿no?, las conductas suicidas y los pacientes que tienen plan suicida; y tercero, como coadyuvante para las depresiones unipolares o bipolares. Ahora vamos a hablar del segundo grupo, que son los anticonvulsivantes, que se usan en psiquiatría como estabilizadores del humor. Esto, como en muchas situaciones de psiquiatría, se ha llegado después de, digamos, de hallazgos incidentales, donde se empezó a ver que, por ejemplo, el valproato, la carbamazepina y la lamotrigina producían una buena respuesta de los síntomas maníacos y de los síntomas depresivos que presentaban los pacientes. Adicionalmente, como yo les he explicado, nosotros necesitamos evitar las recaídas, porque con cada crisis existe la posibilidad de que exista otra crisis. Y adicionalmente, que el nivel del deterioro del paciente se va aumentando. Y existe un paralelismo entre, por ejemplo, lo que pasa con la crisis comicial, que una crisis comicial va a despertar otras crisis comiciales en el paciente o va a desencadenar otras crisis, y de esa forma se piensa que, por ejemplo, los anticonvulsivantes pueden ayudar a evitar la recaída y adicionalmente evitar la recurrencia. Entonces, de esa manera podemos utilizar los anticonvulsivantes como estabilizadores del humor. El primero es el ácido valproico, como el divalproato de sodio o el divalproato de magnesio, el divalproato de sodio, que viene en presentación de comprimidos de 500 miligramos con dosis máxima de 2000 miligramos. Algunos los pueden llevar hasta 2,5 gramos o 2500 miligramos. Y el valproato de magnesio, que tiene presentaciones en comprimidos de 200, de 400 miligramos. El mecanismo de acción como estabilizador aún no se conoce. Digamos, lo que nosotros pensamos de los anticonvulsivantes como el ácido valproico tiene que ver también con el mismo mecanismo que actúa como anticomicial, es decir, inhibiendo los canales dependientes de voltaje de sodio, por ejemplo, y de esa manera activa o potencia las acciones del GABA. De esa manera, por ejemplo, se inhiben las convulsiones, al ser el GABA el neurotransmisor inhibidor, y de la misma forma estamos nosotros suponiendo que hay una inhibición de los síntomas maníacos del paciente. Al haber una disminución, obviamente, de los neurotransmisores, porque hay un aumento del GABA, hay una inhibición en general de toda la función neurotransmisora,
se libera solo o hay aumento en la liberación del GABA. Adicionalmente se enlentece el proceso metabólico del GABA, siendo más disponible este para terminar haciendo una acción inhibitoria más prolongada en el tiempo. ¿Qué indicaciones tiene el ácido valproico? La primera indicación es en las crisis maníacas, tanto en fases agudas como obviamente para fases de mantenimiento. El ácido valproico es una medicación que se puede combinar con el litio, de hecho se pueden potenciar los dos dependiendo de las características del paciente, y adicionalmente el ácido valproico, por ejemplo, es de primera elección en los pacientes que son cicladores rápidos o en pacientes que tienen, por ejemplo, episodios mixtos. Por ejemplo, es más fácil usar en esos pacientes el ácido valproico que cualquier otro anticonvulsivante porque la respuesta es mejor. Y recuerden que en un paciente con crisis maníaca nosotros deseamos o necesitamos una respuesta rápida. ¿Cuáles son los principales efectos adversos del ácido valproico? El aumento de peso, como todos los anticonvulsivantes. Entonces ya sabemos que aumenta el riesgo cardiometabólico del paciente. La sedación y la alopecia que puede ser un efecto bastante desagradable, y la sedación que se puede manejar fácilmente modulando o regulando las horas en las que se administra la medicación. La carbamazepina, muy usada en psiquiatría, por ejemplo, como antiimpulsivo, sobre todo en pacientes que tienen alguna alteración orgánica, un retraso madurativo o una secuela o agresividad en pacientes, por ejemplo, con alguna secuela de un trauma craneoencefálico grave, con buena respuesta en esos pacientes, que suponemos nosotros que al igual que como un anticomicial, altera también los receptores dependientes de sodio. Adicionalmente tiene una acción en una unidad específica que es llamada la subunidad alfa, y de esa manera, por ejemplo, potencia la actividad GABAérgica. ¿Qué indicaciones tiene la carbamazepina? Inicialmente ustedes recordarán que la carbamazepina es muy usada, por ejemplo, en pacientes con dolor neuropático, sobre todo en los pacientes que tienen, por ejemplo, la neuralgia posherpética. Y adicionalmente nosotros en psiquiatría lo usamos en pacientes con crisis maníacas. Digamos que la respuesta de la carbamazepina sería un poco inferior a la del valproato, y adicionalmente la carbamazepina, por ejemplo, requiere de control continuo de los niveles plasmáticos, lo cual hace que su uso sea un poco menos frecuente que, por ejemplo, con el valproato. La dosis está entre 200 y 600 miligramos. Algunos la llevan hasta 800 miligramos. En promedio, con 600 miligramos el paciente va a estar bien. Los comprimidos vienen de 200 miligramos. ¿Qué efectos adversos son importantes a tener en cuenta? El primero de ellos es la supresión de la función de la médula ósea. Por esa razón es importante realizar el dosaje o estar vigilando el proceso de dosaje de la carbamazepina. Medirlo en niveles plasmáticos. Entonces hay que estar haciendo dos exámenes importantes de control, tanto el hemograma por un lado, para evitar la pancitopenia y el riesgo que esto conlleva, y adicionalmente los niveles plasmáticos de la carbamazepina. Tiene, obviamente, como todos los anticonvulsivantes, efecto sedativo porque es potenciador de la función GABAérgica, y está contraindicado completamente, al igual que casi todos los anticomiciales, en el embarazo, pero este produce un daño fetal específico, entonces por esa razón no puede usarse en mujeres embarazadas. Después tenemos a la lamotrigina, que digamos también está en furor, sobre todo por el uso que se le está dando desde el polo inferior, es decir, desde el polo depresivo. Tiene una función importante. Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos la función de la neurona glutamatérgica, que se activa a través de un receptor específico que es el de serotonina, 5-HT2A, y la función glutamatérgica lo que va a hacer es activar la función GABAérgica a nivel basal. Entonces la lamotrigina va a hacer es reducir esa función
De esta manera, al reducir esta función, potencia la acción inhibitoria del sistema GABAérgico. Está indicada sobre todo en pacientes con depresión bipolar, es decir, nosotros lo estamos sacando desde un foco inhibitorio y lo estamos intentando poner en un foco más eutímico, ¿no? Estamos tratando al paciente con la motrigina desde la inhibición motora, inhibición afectiva, inhibición del pensamiento, y lo estamos intentando exponer digamos, a un nivel más de actividad. Entonces, por esa razón, la lamotrigina suele usarse sobre todo en pacientes con crisis depresivas, digamos dentro del espectro bipolar, o en pacientes con depresiones unipolares que son refractarias al tratamiento, que son difíciles de manejar. ¿Qué complicaciones tenemos nosotros con la lamotrigina? Es un medicamento bastante bien, digamos, bastante bien tolerado, aceptado por los pacientes. Tiene algún efecto sedativo poco, pero se puede mediar fácilmente dando la dosis nocturna, pero puede producir un efecto adverso bastante complicado, que es la necrólisis epidérmica tóxica, o ustedes lo conocen como síndrome de Stevens-Johnson. Eso es fácil de prever, es fácil de evitar, por ejemplo, si nosotros realizamos un dosaje adecuado de la medicación. Existen comprimidos, la dosis máxima es de 25 miligramos y existen comprimidos de 25 para que nosotros podamos titular de a poco. La forma más convencional de titulación es empezar con la dosis baja durante 2 semanas, es decir, 25 miligramos. 2 semanas después nosotros aumentamos la dosis y la llevamos otra vez por 2 semanas, es decir, durante 2 semanas más el paciente pasaría a tomar 50 miligramos. Después de la semana 4, nosotros durante 2 semanas hacemos un aumento de la dosis. Normalmente se lleva a 100, yo por ejemplo la llevo a 75 miligramos durante 2 semanas más, y a partir de la sexta semana paso a 100 miligramos. Ya a partir del tercer mes, si doblo la dosis, que pasará a 200 miligramos dependiendo del requerimiento del paciente. Y estar alerta es educar al paciente sobre la posibilidad del efecto adverso, explicarle qué debe hacer si el paciente, por ejemplo, siente que su piel se está poniendo roja, advertirle que debe suspender inmediatamente la medicación y acudir al médico, que se comunique con el psiquiatra para hacer el seguimiento de lo que está pasando. Otros anticonvulsivantes que se usan, pero que no tienen el mismo efecto o no tienen el efecto comprobado como los otros anticonvulsivantes que hemos hablado dentro del espectro bipolar, es el topiramato, que se usa mucho, ustedes se acordarán, para, por ejemplo, las crisis de migraña. También tiene un efecto de reducción del glutamato, y adicionalmente el topiramato se usa mucho, por ejemplo, en combinación con el bupropión, que es un antidepresivo, para reducir la disminución del efecto del aumento de peso. Entonces, esa es una ventaja, por ejemplo, que el topiramato no produce el aumento de peso que generan los otros anticonvulsivantes, lo cual le da un cierto beneficio. El problema es que no es tan efectivo, ¿no? Ni tanto para la manía, ni tanto como para el polo depresivo. Entonces, generalmente se administra como coadyuvante cuando es necesario, por ejemplo, un valproato, una lamotrigina o una carbamazepina, son necesarias, pero que el riesgo cardiometabólico del paciente es muy grande y necesitamos reducirlo, por eso lo damos como coadyuvante. La oscarbazepina, que no ha mostrado ninguna evidencia sobre el trastorno bipolar, pero es probable que ustedes lo vean en algunas circunstancias, sobre todo en los pacientes con tendencia a la agresividad, porque suele responder adecuadamente sí como un antiimpulsivo, pero no como un estabilizador, ni para fase maníaca ni como para fase depresiva. Y hay otros dos medicamentos muy utilizados que son la gabapentina y la pregabalina, sobre todo en el contexto de pacientes bipolares con trastornos de dependencia de sustancias. La pregabalina, ustedes se acuerdan que también tiene un uso muy importante en el dolor neuropático, en las fibromialgias, pero tienen poca evidencia en el trastorno bipolar. Generalmente se dan como coadyuvantes para este tipo de pacientes
sobre todo con conductas adictivas, porque ayudan mucho con el reduciendo la ansiedad, tiene un efecto ansiolítico importante. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos los antipsicóticos atípicos? Que hablamos de que algunos tienen unas características importantes como estabilizadores del humor. Es decir, por un lado los antipsicóticos van a reducir toda la sintomatología psicótica propia del trastorno de las crisis maníacas, porque recuerden que el espectro bipolar hace parte de una es una psicosis. Entonces, al reducir, digamos, al bloquear los receptores de 2, va a reducir la parte psicótica propia de la crisis maníaca, pero adicionalmente funciona como un antagonista del receptor 5-HT2A, y al unirse al receptor 5-HT2A va a tener una acción directa sobre la función GABAérgica, porque va a estar inhibiendo a una neurona muy importante que está en la corteza, que es la glutamatérgica. Ahora, ¿qué antipsicóticos son los que nosotros más podemos usar o tienen evidencia comprobada? ¿Se acuerdan que dependiendo de la dosis, la quetiapina, por ejemplo, pasaba de ser antipsicótico a dosis de 800 miligramos, a dosis de entre 400 y 600 miligramos es antidepresivo, y dosis inferiores a 100 miligramos tienen efecto más antihistamínico o efecto sedativo? Es bastante bien tolerada la quetiapina, responde adecuadamente muy bien. Obviamente tiene el riesgo de aumento del complejo QT, por eso el paciente debe ser controlado electrocardiográficamente, tiene la tendencia a aumentar de peso, aunque menos que otros antipsicóticos atípicos, pero el paciente tiene que ser vigilado con sus estudios de laboratorio, como la colesterolemia, la insulinemia, la glucemia periférica. Y adicionalmente el efecto sedativo, que se puede controlar bastante la dosis, por ejemplo dándola más frecuentemente en la noche o reduciendo la dosis partiéndola para que durante el día el paciente se sienta activo, pueda realizar sus actividades. Después de la quetiapina, que es el de primera elección, tenemos la lurasidona. La lurasidona tiene la ventaja, recuerden que el perfil de efectos adversos es menor en cuanto al riesgo cardiometabólico, pero su función como estabilizador es menor que, por ejemplo, la quetiapina. También se usa la olanzapina, el aripiprazol, la risperidona, que realmente tienen más función inicialmente como, digamos, reduciendo la parte psicótica de la crisis maníaca del paciente, y una vez el paciente responde o se estabiliza en ese punto, digamos, se puede retirar y se continúa únicamente con otro tipo de estabilizadores. Entonces, obviamente que se mezclan, por ejemplo, un anticomicial, como el valproato, con una risperidona, con una olanzapina o con una quetiapina, con el aripiprazol, para lograr mejores respuestas. Todo esto se va probando, digamos, con cada paciente. Se va viendo si el paciente reduce totalmente la producción psicótica, entonces yo puedo mantenerlo únicamente con un estabilizador, a ver cómo evoluciona con eso, y generalmente se obtiene una buena respuesta de eso. Otros grupos de medicamentos que nosotros usamos como en los pacientes con espectro bipolar, por un lado son las benzodiazepinas, sobre todo cuando hay mucha dificultad para que el paciente duerma, cuando el nivel de ansiedad e impulsividad del paciente es muy grande. Entonces solemos usar las benzodiazepinas, recordando que las benzodiazepinas normalmente las debemos usar por un corto periodo de tiempo, en lo ideal solo entre 4 semanas y 6 semanas. Y generalmente las de vida larga son mejores, por ejemplo el clonazepam, o bueno, dependiendo de la demanda y de la necesidad del paciente, se puede usar alprazolam, lorazepam, y después las parenterales solo únicamente en situaciones de urgencia o en situaciones graves donde el requerimiento de sedación del paciente es mayor, que se puede usar diazepam, midazolam. Además, con todo el riesgo que eso lleva, por ejemplo, de usar midazolam, es necesario hacer un seguimiento riguroso de la función respiratoria del paciente. Y por otro lado tenemos otros agentes como el modafinilo o el armodafinilo, que son pacientes que ayudan a controlar o a regular la vigilia, entonces son muy efectivos en pacientes con depresiones muy complicadas, muy complejas, donde el paciente tiene mucha inhibición o tiene mucha tendencia, por ejemplo, a no sentir energía, a estar dormido durante todo el día. Después, digamos, son medicamentos que se suelen usar en pacientes que no han respondido adecuadamente a ninguno de los medicamentos
o a ninguno de los esquemas terapéuticos iniciales, digamos, son como de segunda o hasta tercera línea, dependiendo de la sintomatología del paciente. Obviamente que es una complicación porque si nosotros tenemos un paciente muy inhibido, también tenemos que tener en cuenta que la idea no es darle síntomas que estén al otro lado, porque se confunde. No sabemos si realmente es un paciente maníaco o si la medicación le puede ir generando, digamos, este desbalance. Por último, una pequeña comparación. Este es un cuadro donde ustedes van a poder comparar, por ejemplo, situaciones clínicas importantes, tanto de manía como de depresión, de los principales medicamentos anticonvulsivantes. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que el valproato tiene muy buena indicación, obviamente, en epilepsia y, por ejemplo, tiene mayor indicación en estados maníacos que en estados depresivos. La carbamazepina igual tiene mayor funcionalidad en estados maníacos que en estados depresivos. Ya, por ejemplo, es diferente la lamotrigina, donde ustedes ven una mayor respuesta en estados para el efecto hecho desde abajo, es decir, desde el estado depresivo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si el paciente es bipolar y tiene un foco depresivo, pero no tiene crisis, y yo le empiezo a dar un estabilizador, eso quiere decir que es tratado desde abajo. Pero si el paciente está en ese momento en crisis, le estoy dando, lo estoy intentando sacar de la depresión, estoy haciéndolo desde abajo el trabajo. Ahora, por ejemplo, la oscarbazepina, que no tiene buena evidencia, obviamente en epilepsia sí, pero no tiene evidencia en el trastorno bipolar. Y otra serie de medicamentos que se usan sobre todo para evitar los efectos adversos de los otros medicamentos, la gabapentina, la pregabalina. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la clase, que anden bien, hasta luego.